Bueno, ustedes han trabajado el primer paradigma del goce en esta propuesta de Jacques Alain Miller, ¿no? De hacer un recorrido por la enseñanza de Lacan a partir de un concepto crucial de la enseñanza, que es el de goce. Entonces, han visto el momento en el cual el goce se sitúa en lo imaginario, en los primeros seminarios de Lacan, ubicando las enseñanzas de las consecuencias de esta primera enseñanza de Lacan, en donde la introducción de lo simbólico será la dimensión eminente de la experiencia analítica y el orden propio de la existencia. El segundo movimiento, el segundo paradigma, no lo va a suceder cronológicamente. Ustedes van a ver que no hay cortes cronológicos, sino que en realidad se van mezclando y finalmente se impone al primer paradigma. Entonces va a haber cierta tensión entre lo imaginario, que tiene sus propiedades, y sus fuentes, que son diferentes al lenguaje y a la palabra, y lo simbólico, que se vuelve cada vez más dominante. La imaginarización del goce, Miller dirá que es una extraordinaria operación practicada sobre los textos de Freud y se ve desplazada por la transposición de lo imaginario a lo simbólico. Mientras que en el primer paradigma Lacan ubica a la libido como una reserva imaginaria, luego va transformando varios de los elementos que ubicaba en lo imaginario en lo simbólico. Y de este modo, a esta altura de la enseñanza de Lacan, de los seminarios 4 y 5, las pulsiones también se van a estructurar en términos de lenguaje. Las pulsiones mudas se estructuran en términos de lenguaje, con sus metonimias, sustituciones y combinaciones. Y Lacan llega a escribir Summa Thema en términos puramente simbólicos. Parte de un sujeto simbólico para establecer su relación con la demanda del otro. Y ambos términos son eminentemente simbólicos. Sujeto barrado, losange de mayúscula, la fórmula de la pulsión, ¿no? Articula el sujeto y la demanda. Bien, vamos a ir viendo que en este seminario, seminario 5 y luego en el seminario 6, y en los textos de este momento de la enseñanza de Lacan, vamos a ir deteniéndonos en conceptos cruciales como son la demanda, el deseo, el falo, cómo los va ubicando en este momento de su enseñanza a nivel de lo simbólico. El falo, que es el gran protagonista de este momento, que está ubicado en lo imaginario, también adquiere su estatuto simbólico. Y Lacan lo va a decir de este modo: así como les dije que en el interior del sistema significante el nombre del Padre tiene la función de significar el conjunto del sistema significante, de autorizarlo a existir, de dictar su ley, les diré que frecuentemente hemos de considerar que el falo entra en juego en el sistema significante a partir del momento en que el sujeto tiene que simbolizar, en oposición al significante, el significado en cuanto tal. Este enunciado, ¿no? de Lacan, vamos a verlo luego en uno de los apartados que también vamos a trabajar en este paradigma 2, que es la función paterna, a la que voy a darle un estatuto particular. Vamos a trabajarlo en los distintos momentos de la enseñanza de Lacan, cómo va ubicando la cuestión del nombre del Padre, ¿no? Y cómo va variando en su enseñanza este concepto, ¿no? Dónde lo va ubicando. Bien, esto lo vamos a ver en el apartado correspondiente. Me interesa situar que
Otra cuestión clave de este momento, y Lacan lo subraya en este momento, y Miller lo localiza en la experiencia de lo real, de este modo. Miller va a decir, en este momento de la enseñanza, Lacan lleva tan lejos la significantización del goce que lo muestra equivalente a un significado de una cadena inconsciente cuyo vocabulario estaría constituido por la pulsión. Esto vamos a verlo también luego cuando veamos el grafo, ¿no? En los dos niveles, el enunciado y la enunciación. Entonces, el concepto de deseo se va a deslizar, ¿no? En ese concepto de deseo se desliza la significantización del goce. Se trata ahora de un goce mortificado, de un goce que está pasado por el significante, de un goce pasado al significado. Entonces, bueno, vamos a verlo luego en el grafo, cómo Lacan va haciendo en este momento de su enseñanza un esfuerzo monumental por justamente todo aquello que está ubicado en lo imaginario, en el mito, el Edipo mismo, en matematizarlo, ¿no? Entonces, es un momento extraordinario, de una producción extraordinaria, y algo que los invito siempre para leer a Lacan es un modo de leerlo, es ubicar, y este modo de leerlo también fue Miller el que lo introduce, el que verdaderamente ordenó el modo de leer a Lacan, y es abordar sus seminarios, que los dictaba y que luego fueron establecidos por Jacques Miller, con qué textos, en qué momento histórico se producen, y a la vez qué textos aparecen en los escritos o en publicaciones que acompañan ese momento del dictado, en este caso de los seminarios 5 y 6. Y digo que es un momento de una producción extraordinaria porque hay textos en los cuales se pone muy de relieve el lugar de lo simbólico en este momento de la enseñanza. Uno es la instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud, que es de mayo de 1957. Otro texto, que lo han visto en psicopatología, de una cuestión preliminar a un tratamiento posible de la psicosis, que está redactado entre diciembre del 57 y enero del 58. Otro texto crucial, la significación del falo, una conferencia pronunciada en mayo de 1958. Y la dirección de la cura y los principios de su poder, que vamos a trabajar algunas cuestiones en los prácticos, en julio de 1958. Fíjense entonces que entre mayo del 57 y julio del 58 se produce esta extraordinaria producción de textos cruciales y absolutamente enseñantes de la enseñanza de Lacan.